¿Alguna vez has presenciado cómo humillaban a alguien solo para ver minutos después cómo todo el mundo se sumía en un silencio absoluto? Eso fue exactamente lo que ocurrió aquella sofocante tarde de miércoles en la zona industrial de Naucalpan. El sol caía a plomo sobre el asfalto y el olor a aceite quemado impregnaba el aire dentro del taller El Padrino, un lugar conocido no solo por sus impecables reparaciones, sino también por el orgullo casi arrogante de sus mecánicos. Hombres que reían, a carcajadas, seguros de que nada podría sorprenderlos, hasta que entró una mujer, y sin que ella lo supiera, convirtió ese día en uno inolvidable. Alma Reyes, de 42 años, veterana del ejército mexicano, caminaba con paso firme, como si hubiera enfrentado situaciones mucho peores que miradas de desdén. Solo llevaba una caja de herramientas y un objetivo: reparar el motor de un vehículo militar experimental antes de su entrega oficial. Pero antes de que pudiera abrir la boca, oyó la primera risa. No era una risa cualquiera, era la misma risa que muchos han oído cuando alguien duda de ti. Algunos mecánicos la filmaron, otros comentaron con sarcasmo. Simplemente no sabían que estaban a punto de presenciar algo que enterraría, de una vez por todas, esa arrogante certeza de que ahí solo mandan los hombres. Si creen que las apariencias engañan, suscríbanse y comenten desde dónde nos están viendo, porque lo que pasó en ese taller dejó a todos con la boca abierta. Mientras algunos mecánicos reían, Alma simplemente dejó la caja de herramientas en el banco de trabajo, tranquila, como si no necesitara demostrar nada. Uno de los jóvenes, con una gorra manchada de grasa, negó con la cabeza en señal de desaprobación y comentó en voz alta, como si quisiera que todos oyeran: «Esto va a estar bien». Incluso Mauricio Herrera, el dueño del taller, salió de la oficina atraído por el bullicio. Era un hombre de presencia imponente, conocido por su temperamento y por nunca admitir sus errores. Con los brazos cruzados y una sonrisa irónica, se acercó a Alma, examinándola de arriba abajo como si evaluara una pieza defectuosa. En ese ambiente, nadie necesitaba palabras para percibir la tensión. Mauricio entonces la retó, casi como si firmara una sentencia. Si lograba arrancar ese motor, pagaría la nómina del mes. Si no, debía irse inmediatamente y no volver jamás. Las risas se hicieron aún más fuertes. Se alzaron los celulares, listos para grabar el espectáculo. Alma, sin embargo, no reaccionó. Simplemente se quedó mirando el motor como si se reencontrara con un viejo conocido. Y en ese momento, algo cambió. No en el taller, sino en la mirada de uno de los aprendices más jóvenes, un chico flacucho llamado Raúl, que parecía curioso, casi admirativo, quizás porque incluso rodeada de desprecio, Alma no mostraba miedo, y eso, en sí mismo, comenzaba a molestar a alguien que se ganaba la vida burlándose de los demás. Alma pidió acceso a las herramientas especializadas sin alzar la voz, como alguien acostumbrado a dar órdenes sin parecer autoritario. Hubo un breve silencio, seguido de otra ronda de risas. «No mires más, ahora quieres usar nuestras herramientas caras», comentó uno de los mecánicos, provocando más risas. Mauricio, sin embargo, negó con la cabeza con un aire de falsa generosidad y dijo: «Dénsela, a ver cuánto tarda en rendirse». Nadie allí imaginó que este simple gesto sería el comienzo de algo que haría añicos todas sus certezas. Alma tomó las llaves inglesas y los calibradores con precisión, examinando cada pieza, con una mirada experta que solo alguien con años de experiencia bajo presión podía poseer. Mientras tanto, algunos empleados grababan cada movimiento. Los más jóvenes murmuraban comentarios, como si comentaran un partido de fútbol. El sonido de las herramientas metálicas resonaba en el espacio, mezclado con el ruido del motor aún parado, como un gigante dormido. A Alma nada de esto le incomodaba. Sus dedos se movían con seguridad, probando conexiones, ajustando válvulas, comprobando alineaciones que, para cualquiera allí, parecerían detalles sin importancia, pero no para ella. Y fue en ese momento que Raúl, el aprendiz, se acercó un poco más, casi sin darse cuenta, intrigado por la forma en que la mujer no dudó ni un segundo. Por primera vez, la risa colectiva dio paso a un silencio incómodo.
Era como si, poco a poco, todos comenzaran a comprender que tal vez no era solo una anciana intentando meterse donde no debía, sino alguien que sabía exactamente lo que hacía. Poco a poco el ambiente dentro del taller El Padrino cambió. Al principio, las bromas eran constantes, pero ahora solo quedaban algunos comentarios aislados, casi nerviosos. Alma trabajaba con una concentración intimidante. No había movimiento desperdiciado. Cada ajuste era preciso, cada prueba meticulosa. Se arrodilló frente al motor, limpió una conexión con un cepillo fino e hizo un ajuste que nadie allí había visto jamás. ¿Qué haces?, murmuró uno de los mecánicos frunciendo el ceño. Eso no viene en el manual de nadie. Raúl, el aprendiz, respondió sin pensar. ¿Sabes lo que haces? El comentario provocó miradas irritadas de los hombres mayores, pero nadie lo contradijo. Mauricio intentó mantener su postura de superioridad, pero su expresión empezó a revelar una pizca de incomodidad. Cruzó los brazos con más fuerza y miró a los demás, como buscando consuelo para reafirmar su autoridad. Pero en ese momento, el sonido de las herramientas y el paso meticuloso de Alma impusieron un silencio casi respetuoso. Era imposible ignorarlo. Esta mujer conocía el motor mejor que nadie allí, y mientras las cámaras de los celulares seguían grabando, algo cambió en sus miradas. La burla empezó a dar paso a una curiosidad inquieta, como si estuvieran presenciando algo que no querían admitir, pero no podían negar. Tras más de 20 minutos de ajustes silenciosos, Alma respiró hondo y se secó las manos con un paño limpio. No había prisa en sus movimientos, solo confianza. Cada paso parecía calculado. Los mecánicos, que antes se habían reído y grabado vídeos para burlarse de ella, ahora la observaban sin decir palabra. Raúl, con los ojos abiertos, parecía absorber cada detalle, casi como si estuviera asistiendo a una conferencia. Incluso Mauricio, aunque intentaba disimularlo, se inclinó ligeramente hacia adelante, atento a cada acción. Era como si todos estuvieran atados a un hilo invisible de anticipación, incapaces de apartar la mirada. El único sonido en la sala era el tintineo de las herramientas en el banco. Alma se colocó entonces frente al panel de control del motor. Sus dedos se deslizaron sobre los controles como si lo hubiera hecho cientos de veces. Antes de encender el sistema, revisó cada conexión, cada ajuste, sin dejar margen de error. Uno de los mecánicos más veteranos no pudo contener su ansiedad. No va a arrancar, ya lo ven. Sin embargo, su voz sonaba más a un intento de autoconvencimiento que a una certeza. Alma no respondió. Simplemente giró una válvula, realizó una última prueba de presión y cerró la tapa con un clic firme. Todo el taller contuvo la respiración, como si el aire se hubiera concentrado en un solo punto. Algo estaba a punto de suceder y nadie quería perderse ese momento. Alma giró la llave principal y por un breve instante no pasó nada. Algunos mecánicos intercambiaron miradas de alivio, convencidos de que habían tenido razón desde 1900 el principio. Mauricio incluso esbozó una sonrisa de victoria, pero entonces, de repente, un sonido grave y potente rompió el silencio. El motor dio su primer giro lento, casi vacilante, y luego rugió con una fuerza que hizo vibrar el suelo del taller. Uno de los mecánicos soltó una maldición, incapaz de creer lo que veía. Raúl, a su vez, esbozó una sonrisa involuntaria, como quien presencia algo que contará para siempre. El ruido era ensordecedor, pero no había confusión, había respeto. Con cada segundo que pasaba, el sonido del motor se hacía más firme, más estable, como si despertara de un largo letargo. Alma no celebró, no hacía falta. Simplemente se cruzó de brazos y miró fijamente los números en el tablero, satisfecha con la precisión de los resultados. Detrás de ella, el silencio de los mecánicos era casi vergonzoso. Las risas se desvanecieron. Las cámaras de los celulares, antes enfocadas en grabar un fallo, ahora capturaban una victoria inexpugnable. Mauricio, con el rostro tenso y la mandíbula apretada, no dijo ni una palabra. Por primera vez la autoridad en ese taller no estaba con él. Mauricio permaneció allí, inmóvil, como si el rugido del motor hubiera alcanzado algo mucho más allá del ruido metálico que llenaba el taller.
Por un momento, pareció dudar de dónde colocar las manos. Cruzó los brazos, los descruzó y finalmente los metió en los bolsillos, intentando recuperar su aplomo. Pero sus ojos, involuntariamente, volvían siempre a Alma. Ya no había burla en ellos. Había algo entre incomodidad y respeto forzado. Los mecánicos también eran diferentes. Algunos, que minutos antes habían estado riendo y grabando videos, ahora mantenían sus teléfonos bajos, como si ya no quisieran grabar el momento por miedo a parecer ridículos. Raúl, el aprendiz, era el único con una amplia sonrisa, como quien presencia algo que cambia su forma de ver las cosas. «Eso fue increíble», murmuró casi sin querer, y aunque solo fue un susurro, todos lo oyeron. Nadie se atrevió a reír, no después de lo que habían visto. Alma apagó el motor con la misma calma con la que lo había hecho rugir. No había prisa, no necesitaba demostrar nada. Para ella, ese resultado era simplemente consecuencia del conocimiento y la disciplina, no una sorpresa. Se limpió las manos con un paño, se recogió el pelo y miró el tablero, satisfecha con la precisión de las cifras. Mientras tanto, el silencio en el taller El Padrino era casi incómodo. Uno de los mecánicos mayores se aclaró la garganta, intentando romper la tensión, pero nadie respondió. Mauricio, todavía paralizado, soltó un breve, casi imperceptible: «No puede ser». No lo dijo con rabia ni desprecio. Fue simplemente la reacción de alguien que, por primera vez, veía su propia autoridad cuestionada no por palabras, sino por resultados indiscutibles. Alma no dijo nada. Simplemente se dirigió al banco de trabajo, como si fuera un día más de trabajo. El sonido de botas firmes resonó en la entrada del taller, atrayendo la atención de todos. Las puertas se abrieron y de repente apareció un hombre de imponente presencia, acompañado de 2 soldados uniformados. Era el general Ortega, figura reconocida en el ejército mexicano, con más de 30 años de servicio y fama de ser un hombre de absoluto respeto. Su sola presencia pareció empequeñecer la sala. Los mecánicos, ya desconcertados, se quedaron completamente inmóviles, incapaces de comprender qué hacía allí un oficial de tan alto rango. Mauricio, instintivamente, se secó las manos en el pantalón e intentó enderezarse, pero su nerviosismo era evidente. Alma, sin embargo, no mostró sorpresa. Simplemente irguió los hombros y esperó mientras el general caminaba directamente hacia ella, ignorando a todos los demás. Al llegar a su altura se detuvo, examinó brevemente el motor, ahora en silencio, y luego miró a Alma con una leve sonrisa de aprobación. Sin dudarlo, extendió la mano y dijo, con voz firme y audible: «Excelente trabajo, capitán Reyes. Sabía que solo usted podía lograrlo». Esas palabras cayeron sobre la sala como un golpe de gracia. Los mecánicos intercambiaron miradas de incredulidad. Mauricio parecía incapaz de procesar lo que presenciaba. No era solo que Alma hubiera arreglado el motor, era alguien cuya competencia era reconocida en los niveles más altos del ejército. El rugido del motor ya había sido humillante para ellos, pero ahora la autoridad oficial lo hacía definitivo. El silencio dentro del taller era casi sofocante. Ninguno de los mecánicos se atrevía a mover un músculo. Raúl, aún con los ojos abiertos, parecía incapaz de parpadear. Para él, la escena no solo era sorprendente, era transformadora. Los demás, antes llenos de sarcasmo, ahora parecían encogidos en sus propios pensamientos, como si cada uno repitiera mentalmente las bromas que habían hecho minutos antes. Uno de ellos incluso bajó la mirada, visiblemente avergonzado. El general no dijo nada más, pero su presencia bastaba para hacer que cada segundo se sintiera más pesado. Era como si su simple confirmación hubiera disipado la última pizca de duda sobre quién ostentaba realmente la autoridad allí. Mauricio, en cambio, estaba pálido. Sus manos, que siempre gesticulaban para afirmar su dominio, ahora permanecían entrelazadas en los bolsillos, ocultando el temblor de sus dedos. Sabía que no podía refutar lo que había visto u oído. El general Ortega rara vez aparecía fuera de los círculos militares, y si estaba allí, era porque confiaba plenamente en Alma. Capitana Reyes. El título resonaba en la mente de Mauricio como un doloroso recordatorio de que había subestimado a la persona equivocada.
Por primera vez desde la apertura de aquel taller, no era el centro de atención, y eso lo consumía. Alma, sin embargo, no parecía interesada en humillarlo. Simplemente se mantuvo firme, casi indiferente, como si no necesitara más validación que la que ya había logrado con sus propias manos. Alma respiró hondo, recogió sus herramientas y con movimientos precisos comenzó a colocar cada pieza en su sitio. No había prisa, ni un solo gesto que sugiriera arrogancia o necesidad de demostrar algo. Trabajaba con la misma disciplina que años atrás al manipular motores de vehículos blindados en bases militares. Para ella, esto no era una victoria sobre nadie, sino un día más donde la competencia hablaba más que las palabras. Esta serenidad solo aumentó la incomodidad de los mecánicos, que ahora la observaban en silencio, incapaces de encontrar excusa para justificar lo que habían hecho. Incluso Raúl, que antes parecía entusiasmado, permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle como si estuviera ante una lección inolvidable. Mauricio finalmente intentó recuperar el control de la situación. Se aclaró la garganta y dio unos pasos al frente, pero antes de que pudiera decir nada, el general Ortega lo miró con firmeza. No necesitaba palabras. Ese gesto solo fue suficiente para hacerlo retroceder. Mauricio bajó la mirada y se quedó quieto, tragándose su orgullo delante de todos. Alma, sin siquiera mirarlo, terminó de limpiar el mostrador, se quitó los guantes y se volvió hacia el general. «La calibración está completa», dijo simplemente, casi burocráticamente, como si simplemente entregara un informe de rutina. El general asintió satisfecho. La naturalidad con la que manejó todo esto lo dejaba claro. No necesitaba aplausos. Su valía ya estaba demostrada mucho antes de que alguien allí se riera de ella. Fue Raúl quien rompió el silencio primero. «Capitana, eso fue increíble», dijo con una mezcla de timidez y genuina admiración. No había sarcasmo en su voz, solo respeto. Algunos de los otros mecánicos intercambiaron miradas incómodas, como si quisieran decir algo pero no supieran por dónde empezar. Uno de ellos, el más joven después de Raúl, murmuró un «perdón», apenas audible, lo suficientemente bajo como para no llamar la atención, pero lo suficientemente sincero como para que Alma lo oyera. Ella no respondió con palabras, simplemente asintió levemente, reconociendo el gesto sin prolongar el momento. El ambiente, antes lleno de risas y burlas, ahora se sentía diferente, pesado, reflexivo y cargado de un respeto inesperado. Mauricio, sin embargo, permaneció inmóvil. No se disculpó, no habló, solo miró al suelo, quizás intentando encontrar una salida a la vergüenza que sentía. El general, por su parte, dio un paso al frente y miró directamente a los mecánicos. «Recuerden esto», dijo, seca pero firmemente, como dando una orden. «La experiencia se respeta». Nadie respondió, pero todos asintieron, incluso Mauricio. Era imposible ignorar la lección que tenían ante sí. Alma, sin necesidad de presumir, simplemente se limpió las manos una vez más y miró el motor, que ahora funcionaba a la perfección. Para ella, esto no era solo una victoria personal. Era un recordatorio de que a veces el verdadero reconocimiento llega en el silencio avergonzado de quienes alguna vez dudaron de ti. El general Ortega caminaba lentamente por el taller. Sus pasos firmes resonaban en el suelo de hormigón. Se detuvo junto a Alma, colocándose de forma que todos pudieran verlos juntos. «Quiero que todos entiendan algo», dijo con voz grave, mirando a cada persona a los ojos. «La capitana Reyes no solo es una experta, ha entrenado a los ingenieros que mantienen en funcionamiento los vehículos que protegen a este país. Si esto está sucediendo hoy, es porque tuvieron la suerte de presenciar cómo trabaja alguien que realmente sabe lo que hace». Las palabras cayeron como martillazos. No había forma de escapar de ellas. Cada mecánico pareció encogerse un poco más, como si finalmente comprendiera la magnitud de la situación. Mauricio intentó mantener una expresión neutral, pero no pudo ocultar la vergüenza que sentía. El general, sin darle la oportunidad de hablar, concluyó: «Respeta tu experiencia. Si un día aprenden la mitad de lo que ella sabe, ya estarán por encima de la mayoría». Esas palabras definitivamente cambiaron el ambiente en la sala.
Ya no se trataba solo de una humillación pública. Ahora había una lección oficial impartida por alguien cuya autoridad nadie allí se atrevería a cuestionar. Alma, sin embargo, no parecía buscar venganza. Simplemente se cruzó de brazos y permaneció en silencio, firme y tranquila, como si todo esto fuera parte de un día más de trabajo. Para ella, que se reconociera la verdad era más que suficiente. Tras las palabras del general, el ambiente en el taller cambió por completo. Raúl fue el primero en acercarse a Alma, esta vez sin miedo a parecer sumiso ante sus compañeros. «Capitán, ¿podría enseñarnos ese ajuste que hizo al sistema de inyección?», preguntó con genuina curiosidad. No había ironía, solo interés genuino. Alma lo miró un instante, evaluó su expresión y, sin armar jaleo, respondió con un simple «sí». Eso solo provocó que los demás mecánicos intercambiaran miradas. Fue como si, de repente, todos se dieran cuenta de que esa mujer a la que habían ridiculizado minutos antes podía enseñarles algo que ninguno de ellos aprendería en cursos convencionales. Al otro lado del taller, dos de los mecánicos mayores comenzaron a discutir en voz baja, intentando comprender cómo Alma había logrado resolver en minutos un problema que les habría llevado horas diagnosticar. No había envidia, había algo cercano al respeto, aunque mezclado con una dosis de vergüenza. Mauricio, aunque no dijo nada, no podía ignorar la escena. Por primera vez no todos los ojos estaban puestos en él. Alma, sin quererlo, se había convertido en el centro de una admiración que no se compraba con dinero ni fama en el mundo del motor. Era una autoridad conquistada, y todos lo sabían. Incluso el general parecía complacido con el cambio que veía ante sus ojos. Alma tomó una de las llaves dinamométricas y se acercó de nuevo al motor, esta vez rodeada de un pequeño grupo de mecánicos. «El problema estaba aquí», dijo, señalando una válvula específica. Su voz no era autoritaria, sino segura, casi didáctica. Con gestos tranquilos, explicó cómo el ajuste de precisión, pasado por alto por la mayoría de los mecánicos civiles, era esencial para los motores militares. Raúl y otros dos mecánicos observaban atentamente, tomando notas mentales como si estuvieran frente a un profesor cuya experiencia era incuestionable. Cada palabra que pronunciaba desmantelaba aún más la arrogancia que, hasta hacía unos minutos, había dominado la sala. El silencio era hora de concentración, no de hostilidad. Alma demostró paso a paso cómo calibrar los sensores de flujo de combustible y, sin esperar nada a cambio, reveló trucos que solo alguien con años de servicio en el ejército sabría. Los mecánicos, que antes se habían reído, ahora hacían preguntas respetuosas. Incluso Mauricio, todavía apoyado en la pared, no podía apartar la mirada. No dijo nada, pero era imposible negar que estaba aprendiendo tanto como los demás. El general, de brazos cruzados, observaba todo con una leve y discreta sonrisa, como si hubiera sabido desde el principio que esto acabaría sucediendo. Para Alma, sin embargo, no había gloria en lo que hacía. Era simplemente la manera correcta de abordar un trabajo serio, con competencia, paciencia y la serenidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. Mientras Alma seguía explicando cada detalle del proceso, los mecánicos se acercaban, casi formando un círculo a su alrededor. Ya no había risas ni miradas burlonas. Ahora solo había atención y una especie de humildad silenciosa. Raúl, que parecía el más interesado, incluso le pidió permiso para repetir uno de los ajustes bajo su supervisión. Alma asintió y lo guió pacientemente, corrigiendo pequeños movimientos y elogiándolo cuando lo hacía bien. Este simple gesto rompió la barrera invisible que los separaba de ella. De repente, ya no era una batalla de egos, sino un momento de aprendizaje colectivo. Mauricio, en cambio, seguía apoyado en la pared, pero su expresión había cambiado. Ya no había arrogancia. Observaba en silencio como quien, contra su voluntad, se ve obligado a reconocer a una autoridad superior. Cuando Alma terminó de mostrar la última calibración, Raúl le dio las gracias espontáneamente. «Gracias, capitán. Eso no se aprende en ninguna escuela». Otros mecánicos murmuraron su acuerdo. Era un simple reconocimiento, pero cargado de significado. Alma simplemente sonrió levemente, secándose las manos con un paño, y
respondió con naturalidad. Cuando amas lo que haces, siempre hay algo que enseñar. Y en ese instante, la tensión que antes pesaba en el taller pareció disiparse por completo. Mauricio permaneció inmóvil durante largos segundos, como esperando que alguien riera o se burlara, recuperando así el control. Pero nada ocurrió. El silencio ya no era incómodo, era respetuoso, casi reverente. Los mecánicos, antes sumisos a él, ahora estaban vueltos hacia Alma. El general, firme e imponente, seguía, observándolo todo, y esto parecía pesarle más que cualquier acusación. Sin que nadie necesitara decir nada, comprendió que había perdido algo mucho más grande que un simple desafío. Había perdido la autoridad moral que siempre creyó poseer en el taller. Entonces, intentando recuperar algo de dignidad, respiró hondo. Se acercó a Alma y con voz contenida dijo: «Capitán, buen trabajo». No fue una disculpa explícita, pero para cualquiera que conociera a Mauricio, ese reconocimiento era casi imposible de oír. Alma simplemente asintió, sin humillarlo ni prolongar la situación. No lo necesitaba. Su victoria residía en el rugido del motor de fondo, en las miradas de admiración de los mecánicos y en la silenciosa presencia del general, quien servía de testigo irrefutable. Mauricio dio un paso atrás, se cruzó de brazos y por primera vez guardó un silencio absoluto en su propio terreno. El general Ortega dio un paso al frente, atrayendo de nuevo la atención de todos. «Creo que hoy aprendimos algo importante», dijo con la firmeza de alguien acostumbrado a hablar con tropas enteras. Su mirada recorrió cada rostro del taller, deteniéndose un segundo en Mauricio antes de continuar. «En el ejército, respetamos a quien sabe, sin importar su rango, edad o género. Si algo hay que sacar de esta tarde, es que el verdadero profesionalismo no tiene etiquetas». Los mecánicos permanecieron en silencio, asimilando cada palabra como si fuera una orden formal. Para muchos, era la primera vez que oían a alguien con autoridad indiscutible decir en voz alta algo que nadie allí se atrevería a decir. Alma, por su parte, simplemente bajó la cabeza ligeramente en señal de respeto. No buscaba reconocimiento público, pero esa validación de alguien como Ortega tenía un peso que no requería aplausos. El general hizo entonces algo inesperado. Extendió la mano y mirando a los mecánicos declaró: «Ella representa lo mejor de lo que significa servir». Raúl fue el primero en bajar la mirada, avergonzado por su risa inicial. Los demás lo imitaron. Ya no había lugar a dudas. Alma había logrado algo que ninguna apuesta, desafío o humillación inicial podría borrar. Cuando el general terminó de hablar, el ambiente en el taller se volvió pesado por un momento, pero no negativo. Era el peso de la reflexión, de la vergüenza que poco a poco se transformaba en respeto. Raúl, aún cerca de Alma, miró a sus compañeros y murmuró algo casi imperceptible: «Creo que les debemos una disculpa». Ninguno protestó. Al contrario, algunos asintieron, aunque tímidamente. Era como si, por primera vez, estos hombres acostumbrados a competir con orgullo admitieran que tenían algo que aprender, no solo sobre motores, sino sobre humildad. Mauricio, aún en silencio, observaba todo con una expresión difícil de descifrar. No era precisamente derrota, sino un reconocimiento forzado de que su comportamiento ese día había quedado al descubierto ante todos. Mientras tanto, Alma, serena, seguía limpiando sus herramientas como si nada le importara personalmente. Para ella, la verdadera victoria no residía en las disculpas, sino en el cambio silencioso que se estaba produciendo allí. Uno a uno, los mecánicos empezaron a guardar sus celulares, antes listos para grabar una supuesta humillación, pero ahora inútiles ante la realidad. Ya no había un espectáculo que filmar, solo una lección que, por simple que pareciera, los recordaría por mucho tiempo. Raúl fue el primero en dar un paso al frente. Se limpió las manos grasientas en el delantal y sin mirar a sus compañeros, le ofreció la mano a Alma. «Gracias por enseñarnos», dijo con una sinceridad cautivadora. Alma le estrechó la mano con firmeza, sin rastro de superioridad. Solo un reconocimiento mutuo entre profesionales que entendían la importancia del trabajo bien hecho. Un segundo mecánico, que hasta entonces había sido uno de los que más reía,
se acercó a continuación. «Capitán, si alguna vez quiere volver a ayudarnos, aquí no. Nos faltarán herramientas». La oferta provocó miradas de sorpresa, pero nadie objetó. Al contrario, varios asintieron en silencio, como para demostrar su acuerdo. Alma no dijo mucho. Simplemente respondió con una discreta sonrisa y un simple «gracias». No necesitaba más. Esos pequeños gestos decían más que cualquier disculpa formal. Los celulares que antes buscaban humillarla, ahora captaban algo completamente diferente. La imagen de una mujer respetada, no porque necesitara imponer su autoridad, sino porque se la ganaba con competencia y serenidad. Incluso Mauricio apartó la mirada, visiblemente incómodo con la escena, pero incapaz de intervenir. La jerarquía informal del taller había cambiado, y todos allí lo sabían. Y, de alguna manera, nadie parecía resentirse por este cambio. Mauricio se quedó quieto unos segundos, con los brazos cruzados y la expresión sombría, como si luchara contra su propio orgullo. El ambiente en el taller era diferente, casi ajeno a él. Ya no era el centro de atención. Todos los mecánicos parecían haber encontrado en Alma algo que antes solo reconocían en él: autoridad. Finalmente, tras respirar hondo, caminó hacia ella. Sus pasos eran lentos, pesados, casi como si cada uno requiriera más esfuerzo que el anterior. Al acercarse, se quitó los guantes lustrados y dijo, en un tono de voz más bajo del que nadie esperaba oír: «Capitana, si alguna vez necesita este taller, está a su disposición». La frase cayó como una llave girando en una cerradura. Nadie comentó, pero todos comprendieron la importancia de ese momento. Mauricio nunca ofreció nada. Era el tipo de hombre que esperaba ser buscado, no al revés. Alma, sin rastro de arrogancia, simplemente lo miró a los ojos y respondió con un simple «lo tendré en cuenta». No hubo provocación, solo reconocimiento mutuo. Mauricio apartó la mirada, pero los que estaban cerca notaron el breve, casi imperceptible asentimiento, como aceptando algo que hasta entonces parecía imposible, que ese día había conocido a alguien que incluso sin querer lo puso en su lugar y se ganó su respeto. Antes de marcharse, el general Ortega se aseguró de volver a dirigirse a todos. Su tono ya no era meramente firme. Había una calma que hacía que cada palabra pareciera definitiva. «Hoy presenciaron algo más grande que una simple reparación de motor», dijo, mirando directamente a los mecánicos. «Lo que pasó aquí no se trata de quién manda ni de quién sabe más. Se trata de respeto. Si no respetan a quienes han demostrado con hechos lo que pueden hacer, nunca serán verdaderos profesionales». El silencio que siguió fue absoluto, casi denso, pero nadie apartó la mirada. Todos sabían que esas palabras les quedarían grabadas. Luego se volvió hacia Alma y con una leve sonrisa añadió: «Capitán, una vez más logré lo que solo usted podía hacer». Alma respondió con un discreto «gracias, mi general». No hizo falta más. El general saludó brevemente y se retiró, seguido de su escolta. Cuando la puerta del taller se cerró tras él, los mecánicos permanecieron inmóviles, casi como si necesitaran un momento para procesarlo todo. Fue entonces cuando Raúl, con una media sonrisa, rompió el silencio. «Bueno, creo que hemos aprendido más hoy que hace años». Nadie se atrevió a discrepar. Incluso Mauricio permaneció en silencio, mirando el motor como si finalmente comprendiera que ese día lo había cambiado todo. Poco a poco, el sonido de las herramientas volvió a llenar el aire, pero ya no era el mismo ruido de antes. Ya no había risas burlonas ni miradas maliciosas. Cada mecánico regresó a su puesto con una concentración casi sobrenatural, como si intentara demostrarse a sí mismo que podía trabajar con la misma seriedad que había visto en Alma. Raúl, que antes había sido solo uno de ellos, ahora parecía actuar de otra manera. Limpiaba con esmero el espacio de trabajo, consultaba manuales técnicos e incluso corregía a un compañero cuando intentaba improvisar sin cuidado. Era como si, de repente, todos allí buscaran un nuevo estándar. Alma, por su parte, empezó a guardar sus herramientas con la calma de quien sabe que ya hizo lo necesario. No buscó miradas ni agradeció. Simplemente trabajó. Sin embargo, el cambio era evidente.
Uno de los mecánicos, que antes había sido uno de los más sarcásticos, se acercó y preguntó, casi avergonzado: «Capitán, ¿cómo ajustó el sistema de combustible tan rápido?». Alma lo miró, vio su genuina curiosidad y respondió con sencillez, explicando, paso a paso. Por primera vez en ese lugar, alguien oía a una mujer hablar de mecánica sin interrumpirla, y nadie rió. Al terminar de explicar, Alma cerró la caja de herramientas y miró a su alrededor. El ambiente era diferente. Ya no era el lugar lleno de desdén y risas maliciosas. Reinaba una calma inusual, como si todos aún estuvieran procesando lo visto. Tomó las llaves del vehículo militar, hizo una última revisión minuciosa de los ajustes y arrancó el motor. El sonido profundo, preciso y estable llenó todo el taller como un innegable recordatorio de competencia. No se pronunciaron palabras, pero el respetuoso silencio de los mecánicos valió más que cualquier aplauso. Alma apagó el motor, organizó sus herramientas con la misma disciplina que había aprendido durante años de servicio y, con una breve mirada al grupo, echó a andar hacia la salida. Nadie intentó detenerla, ni siquiera Mauricio. Al contrario, se abrieron paso, casi instintivamente, como reconociendo una autoridad que no necesitaba uniformes ni insignias para imponerse. Antes de que pudiera cruzar la puerta, oyó una voz a sus espaldas. Era Raúl, el mismo que le había extendido la mano. «Gracias por todo, capitana», dijo con un tono de respeto que hizo que algunos mecánicos inclinaran la cabeza, quizá avergonzados por la risa inicial. Alma se giró lo justo para asentir con un gesto breve, simple y firme, y se fue. Al cerrarse la puerta, no se oyó ruido de herramientas ni chistes. Un silencio denso llenó el taller, como si todos supieran que algo había cambiado para siempre. Mauricio, todavía de pie frente al motor, no dijo nada. Simplemente lo miró fijamente, con la expresión de quien finalmente acepta una dura verdad. Ese día, la veterana no solo arregló un motor, también arregló un poco la arrogancia de todos los presentes. Tras la marcha de Alma, nadie habló durante unos minutos. El sonido del motor aún parecía resonar en el aire, aunque estaba apagado. Raúl fue el primero en retomar sus herramientas, pero esta vez sin su habitual prisa. Limpió el banco antes de empezar nada e incluso revisó un simple ajuste de frenos, como si intentara honrar la precisión que había visto en Alma. Los demás mecánicos, uno a uno, reanudaron su trabajo, pero el ambiente era completamente diferente. Atrás quedaron las bromas baratas, las risas burlonas. Todos parecían haber comprendido en silencio que ser mecánico no se trataba solo de apretar tornillos. Se trataba de disciplina, cuidado y, sobre todo, respeto. Mauricio permaneció allí más tiempo que nadie. No tocó nada, no dio órdenes y ni siquiera intentó disimular el impacto que la mujer había causado. Cuando por fin regresó a su oficina, cerró la puerta y permaneció dentro casi media hora. Los mecánicos intercambiaron miradas curiosas, pero nadie se atrevió a comentar. Al salir no dijo nada de Alma, pero por primera vez en años empezó a dar instrucciones sin gritar. Peor para su ego, quizá, pero mejor para todos en el taller. Y, aunque nadie se atreviera a admitirlo en voz alta, todos sabían que ese día había roto un patrón. Era como si la presencia de Alma hubiera dejado una huella invisible, pero imposible de ignorar, recordándoles a todos que no hay lugar para la arrogancia cuando se enfrenta a alguien que sabe más y lo demuestra con humildad y competencia. En los días siguientes, algo curioso ocurrió en el taller El Padrino. No fue una revolución abrupta, sino un cambio silencioso, casi imperceptible para los forasteros. Raúl, antes considerado un aprendiz más entre tantos, empezó a repasar manuales técnicos durante sus descansos. Algunos mecánicos, que antes se burlaban de cualquier intento de estudio, empezaron a observarlo con más interés que sarcasmo. Incluso sus conversaciones, antes llenas de comentarios groseros y provocaciones, se volvieron más contenidas. No era miedo, era respeto, un nuevo respeto, nacido del impacto de ver a alguien como Alma dominar un motor que ellos no se atreverían a tocar. Mauricio también cambió, aunque nunca lo admitiera. Empezó a exigir a sus mecánicos que limpiaran sus áreas de trabajo con más rigor, algo que él mismo había ignorado antes.
Exigió a todos un breve curso de actualización técnica, y para sorpresa de muchos no reaccionó con su antigua arrogancia cuando uno de los mecánicos sugirió traer equipo nuevo para facilitar ajustes más precisos. El ambiente seguía siendo competitivo, por supuesto, pero ya no lo regía la burla. El recuerdo de Alma, firme, silenciosa, imbatible, parecía flotar en el aire como un recordatorio constante de que cualquiera puede ser desafiado y expuesto cuando subestima a alguien. Y poco a poco, todos allí comenzaron a trabajar no solo para reparar autos caros, sino para demostrar quizás a sí mismos que podían ser mejores que antes de ese día. Una semana después, Mauricio llegó temprano al taller. No era su costumbre. Todos estaban acostumbrados a verlo llegar con café en mano, listo para dar órdenes. Pero ese día entró en silencio. Se acercó al motor militar que Alma había reparado, que aún estaba allí temporalmente para inspecciones, y se quedó frente a él durante varios segundos. No había nadie alrededor, solo Raúl, quien lo observaba desde lejos, sin atreverse a interrumpir. Mauricio pasó la mano por el capó, casi como si tocara algo sagrado, y en voz baja, apenas audible, dijo: «Nunca he visto a nadie hacer eso tan rápido, ni siquiera a mí». No fue exactamente una confesión pública, pero para quienes conocían a Mauricio, esas palabras fueron casi un milagro. Más tarde, durante una reunión de equipo, Mauricio hizo algo aún más inesperado. Al distribuir las tareas del día, mencionó que quería implementar protocolos de diagnóstico más rigurosos. Nadie comentó, pero Raúl notó algo. Eran exactamente los mismos pasos que Alma había seguido, solo que ahora Mauricio los presentaba como parte del nuevo estándar del taller. Ninguna referencia directa, ninguna mención de su nombre. Jamás lo admitiría tan abiertamente. Pero todos sabían la verdad, y en el fondo, a nadie le importaba la falta de reconocimiento, porque, por primera vez, la arrogancia de Mauricio parecía haber dado paso a algo diferente. Humildad disfrazada de método. Y este cambio, aunque silencioso, era la mayor prueba de que Alma había dejado una huella imborrable. Unos días después, los clientes empezaron a notar algo diferente en Taller El Padrino. No era solo la eficiencia técnica que siempre había tenido, era la forma en que los mecánicos prestaban el servicio. Un empresario que traía regularmente su camioneta importada comentó que, por primera vez, nadie se reía cuando hacía una pregunta básica sobre el motor. Otro cliente, un taxista mayor, dijo que Raúl dedicaba casi 20 minutos a explicar cada reparación en detalle antes de comenzar el servicio. Este cambio, aunque sutil, empezó a generar comentarios positivos, y en una ciudad como Naucalpan, donde la reputación se extendió rápidamente, pronto más gente recomendaba el taller no solo por su calidad, sino también por su enfoque diferente. Mauricio, sin admitirlo, lo notó de inmediato. El flujo de clientes aumentó, y con ello llegó algo inesperado, un respeto genuino dentro del equipo. Raúl, antes solo el aprendiz, empezó a ser llamado para ayudar con reparaciones complejas, e incluso los veteranos del taller le pidieron su opinión sobre ajustes delicados. Fue como si la lección de Alma hubiera creado un efecto dominó. Menos arrogancia, más colaboración, más atención al detalle, y aunque nadie se atrevía a mencionar su nombre en el taller, todos sabían que este nuevo estándar tenía un origen claro. En el fondo, cada motor reparado después de ese día llevaba un rastro de la disciplina y la autoridad serena que Alma había dejado atrás. Una tarde, un cliente trajo un deportivo de alta gama al taller con un problema electrónico que nadie podía solucionar. Mauricio, irritado, estaba a punto de enviar al dueño al concesionario cuando Raúl le preguntó si podía intentarlo. Los demás mecánicos rieron, pero no con el mismo desprecio de antes. Era más bien una risa nerviosa, como si quisieran ver hasta dónde era capaz de llegar. Raúl respiró hondo, abrió el capó y, en lugar de actuar por impulso, hizo exactamente lo que le había visto hacer a Alma con el motor militar. Analizó con calma cada detalle, revisó todos los sistemas y solo entonces empezó a desmontar lo necesario, sin prisas ni ostentación. 40 minutos después, mientras todos observaban en silencio, el coche por fin volvió a funcionar. No fue solo una reparación técnica, fue una demostración de método,
disciplina y paciencia, las mismas cualidades que Alma había demostrado ese día. Mauricio, con los brazos cruzados, no dijo nada, simplemente asintió levemente como si aprobara. Para Raúl, ese gesto lo era todo. Sabía que si no hubiera visto a Alma trabajar con esa precisión casi militar, jamás habría creído que fuera posible. Y ahora, aplicando lo aprendido, no solo resolvió el problema, sino que también se ganó el respeto del taller, no solo de sus compañeros, sino del propio Mauricio. A la mañana siguiente del incidente con Raúl, Mauricio llegó al taller más silencioso que nunca. Pasó casi una hora en la oficina, sin hablar con nadie, mirando su lista de contactos como si estuviera a punto de tomar una decisión difícil. Finalmente, suspiró profundamente, cogió el teléfono y marcó un número que tenía guardado desde aquel día inolvidable, el de Alma. Cuando ella contestó, su voz firme y tranquila lo hizo dudar un segundo. Mauricio nunca era de pedir nada a nadie, pero con tono contenido dijo: «Capitán Reyes, necesito hablar con usted, en el taller». No hubo más explicaciones. Alma, sin mostrar sorpresa, simplemente respondió: «Allí estaré». Esa misma tarde, el ruido de las herramientas se interrumpió con la entrada de Alma. No llevaba uniforme militar, solo ropa sencilla, pero su imponente porte, aún, transmitía la misma autoridad de siempre. Mauricio salió de su oficina, se acercó a ella y, para asombro de todos los mecánicos, le extendió la mano. No había sarcasmo en su rostro, solo una expresión seria, casi respetuosa. «Quiero agradecerte», dijo con dificultad, como si cada palabra le pesara. «Ese día cambió más de lo que imaginabas». Alma no sonrió ni armó un alboroto. Simplemente le estrechó la mano con firmeza y respondió: «Nada ha cambiado, Mauricio. Solo les recordé que sí puede serlo si dejan de subestimar a la gente». El silencio que invadió el taller fue absoluto, como si hasta las máquinas se hubieran detenido a escuchar. Cuando Alma soltó la mano de Mauricio, no dijo nada más. Simplemente caminó entre los mecánicos, observando cada banco de trabajo con una mirada clínica y atenta. No hacía falta hablar para que su presencia se hiciera notar. Raúl, de pie junto a una camioneta desmantelada, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de respeto. Por primera vez, desde 1960, que empezó a trabajar en el taller El Padrino, vio a todos los mecánicos, incluso a los más veteranos, enderezarse y atender cada detalle como si fueran a pasar una inspección oficial. Mauricio, aunque callado, no impedía nada. Sabía que la mera presencia de Alma era más efectiva que cualquier sermón que pudiera dar. Antes de irse, Alma se acercó al banco de trabajo de Raúl, echó un vistazo al motor abierto y, con un ligero gesto, ajustó la posición de una herramienta. No necesitó explicar nada. Raúl entendió al instante lo que quería decir, y ese pequeño ajuste tenía todo el sentido. Alma lo miró y dijo, sin alzar la voz: «Nunca subestimes el orden». Fueron solo 4 palabras, pero quedaron grabadas en la mente de todos los que estaban cerca. Cuando finalmente se giró para irse, nadie rió ni susurró. Al contrario, los mecánicos la vieron marcharse con un silencio casi reverente. Incluso Mauricio parecía otro hombre, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba respeto con algo parecido al orgullo. En los días siguientes, algo cambió notablemente en el taller El Padrino. Los chistes baratos desaparecieron. En lugar de burlarse de los clientes o entre ellos, los mecánicos comenzaron a intercambiar consejos, revisar el trabajo de los demás y sobre todo a escuchar. Raúl, quien antes solo había sido el aprendiz, comenzó a ser respetado como un igual. Incluso los veteranos más reticentes, como Chava, comenzaron a llamarlo para revisar diagnósticos difíciles. Mauricio, sin necesidad de dar discursos, simplemente dejó que la nueva rutina se instalara. Era como si la visita de Alma hubiera sembrado algo invisible en su interior, un patrón de disciplina y humildad que ya nadie se atrevía a romper. Curiosamente, los clientes también lo notaron. Un empresario comentó que por primera vez no sentía que se molestara en preguntar por un servicio. Un taxista comentó que Raúl le había explicado cada detalle de una pieza reemplazada, sin prisas. Pequeños gestos que antes parecían imposibles,
ahora se volvían comunes. Mauricio, al ver que las reseñas en línea del taller empezaban a mejorar, no dijo nada, pero quienes lo conocían sabían que era diferente, menos explosivo, más atento, quizás incluso más orgulloso no solo de su trabajo, sino del equipo que finalmente funcionaba como una verdadera unidad. Y en el fondo, todos sabían que el cambio no empezó con él. Empezó con el veterano que, un día, hizo rugir un motor y silenció a todo un taller. Una mañana, mientras Alma tomaba café en una pequeña cafetería cerca de su casa, oyó dos voces conocidas. Eran Raúl y Chava, sentados a unas mesas de distancia, todavía con sus uniformes de taller. No la notaron, pero hablaban con entusiasmo de algo que la hizo sonreír discretamente. «Desde que esa mujer vino, ya nada es igual», dijo Raúl. «Mauricio tiene que escuchar antes de gritar». Chava, el más escéptico de todos en el pasado, simplemente respondió: «Y no es solo él, yo también». Aprendí a cerrar la boca y a mirar primero cómo se hace bien. Alma no se giró hacia ellos, simplemente siguió escuchando, como si no quisiera interferir. Cuando terminaron su café y se marcharon, Alma se quedó allí unos segundos, mirando su taza vacía. No necesitaba agradecimientos ni aplausos. Para ella, saber que estos hombres, antes arrogantes e incrédulos, habían cambiado su forma de trabajar e incluso de tratarse, era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una satisfacción silenciosa, casi silenciosa. No era la victoria ruidosa de una confrontación, sino la íntima certeza de haber dejado algo mejor de lo que lo encontró. Alma pagó la cuenta, se levantó y se fue sin decir palabra, pero en su interior sentía la misión cumplida. Unas semanas después, Alma recibió una llamada inesperada. Era Mauricio. Su voz sonaba menos áspera de lo habitual, casi cordial. «Capitán, necesitamos que venga al taller. No estoy trabajando, solo... venga». Sin más explicaciones, colgó. Curiosa, Alma decidió ir. Al llegar encontró a todos los mecánicos haciendo fila en la entrada, algo que nunca esperó ver en ese lugar caótico. Raúl fue el primero en acercarse, sosteniendo una pequeña placa metálica recién instalada en la pared principal. Grabada en ella estaba la frase «Zona de precisión», en honor a la capitana Alma Reyes. El silencio se apoderó del momento. No hubo risas ni burlas, solo respeto genuino que Alma percibió en cada una de sus miradas. Mauricio, con las manos en los bolsillos y una expresión casi avergonzada, murmuró: «No nos andamos con rodeos, pero creemos que esto fue justo». Para Alma, esto significaba más que cualquier premio oficial que hubiera recibido en el ejército. No era solo una placa, era el reconocimiento de hombres que, semanas antes, se habían reído sin piedad de ella. Ahora, no solo admitían su error, sino que transformaban ese espacio en un recordatorio permanente de su presencia. Alma simplemente asintió y, sin más dilación, dijo: «Trabajas con honor. Es suficiente». Al salir del taller ese día, no necesitó mirar atrás. Sabía que, incluso sin estar allí, su legado seguiría creciendo con cada motor reparado, cada joven como Raúl que se sintiera valorado y cada cambio silencioso que nadie fuera de allí comprendería del todo. Por primera vez, incluso Mauricio parecía diferente, como si finalmente hubiera comprendido que el liderazgo no nace del miedo, sino del respeto ganado. En los días posteriores al homenaje, la placa de Alma se convirtió en algo más que un simple objeto de pared. Se convirtió en un monumento silencioso. Cada nuevo empleado que llegaba al taller El Padrino preguntaba inevitablemente quién era esa mujer. Y siempre había alguien, generalmente Raúl, dispuesto a contar la historia de cómo una veterana solitaria había doblegado la arrogancia de todo un grupo. «No fue solo el motor», decía, «fue lo que nos enseñó sin gritar». Esta narrativa, repetida innumerables veces, comenzó a forjar la identidad del taller, como si Alma estuviera presente allí todos los días, incluso sin aparecer. Alma, por su parte, continuó su vida sin ostentación. No buscaba reconocimiento público ni entrevistas. Su mundo era diferente. Aún así, cada vez que pasaba por las calles cercanas al taller y veía a los mecánicos trabajando con mayor cuidado y respeto,
sentía una silenciosa satisfacción. No era orgullo en el sentido habitual, sino una especie de paz. Como veterana, estaba acostumbrada a las grandes batallas visibles. Sin embargo, esa pequeña victoria, un motor, un taller y media docena de hombres que aprendieron a ver las cosas de otra manera, fue quizás la más valiosa de todas. Era la prueba de que los cambios profundos a veces comienzan en lugares inesperados. Unas semanas después, Alma volvió a pasar por el taller. No tenía pensado entrar, pero se detuvo un momento y observó desde lejos. Raúl trabajaba atentamente en un motor abierto, mientras Chava le explicaba algo pacientemente a un cliente. No hubo gritos ni burlas, solo la rutina de un lugar que por fin había aprendido a funcionar con dignidad. Alma sonrió casi imperceptiblemente. No necesitaba que nadie supiera que estaba allí. El solo hecho de ver ese cambio le bastaba para confirmar que su lucha silenciosa y a menudo invisible había valido la pena. Para Alma, esa experiencia dejó una huella imborrable. Comprendió que a veces las batallas más importantes no se ganan en el campo de batalla ni entre aplausos, sino en los momentos sencillos en los que se demuestra que la competencia no tiene género y que el respeto no se pide, se gana. Para los mecánicos del taller El Padrino, esa veterana se convirtió en un símbolo, no porque quisieran impresionarla, sino porque, después de ella, nunca volverían a ver un motor, ni a una mujer, de la misma manera. Un mes después, Mauricio, quien antes era sinónimo de arrogancia, dio un paso inesperado. Ordenó que se colgara una segunda placa justo debajo de la de Alma. Decía, el respeto se gana trabajando, no gritando. No había firma, pero todos sabían que era su forma silenciosa de reconocer la lección aprendida. Incluso los clientes empezaron a notar la diferencia. El ambiente antes hostil se había vuelto más profesional, casi acogedor. Y cada vez que alguien preguntaba por el cambio, Raúl simplemente señalaba el cartel de Alma y decía, «Pregúntale, aunque no esté». Alma nunca regresó al taller, no porque quisiera irse, sino porque sabía que su presencia ya no era necesaria. Su papel estaba cumplido. Siguió adelante con su vida, con la certeza de que, en ese pequeño rincón de Naucalpan, algo había cambiado para siempre. Y esta certeza, simple y discreta, era más valiosa que cualquier medalla militar, porque en el fondo la mayor victoria no fue arreglar un motor, fue arreglar mentalidades. Con el tiempo, la historia de Alma trascendió las paredes del taller. Mecánicos de otros barrios oyeron hablar de la veterana que hacía callar a todos con un motor. Incluso sin conocerla, repetían su historia como ejemplo de que el verdadero conocimiento no necesita ser proclamado para ser reconocido. Incluso jóvenes aprendices que no la conocían empezaron a trabajar con más atención, casi como si temieran decepcionar a esta mujer que sin quererlo se había convertido en una leyenda entre ellos. Para Alma, todo esto no era más que la consecuencia natural de hacer lo que siempre había hecho, simplemente cumplir con su deber, incluso sin uniforme. Y es precisamente por eso que su historia tiene tanto peso, porque no hubo milagros ni discursos heroicos, solo competencia, paciencia y una autoridad que no necesitaba ser anunciada. En el fondo, Alma sabía que no solo había cambiado un motor, ni solo a un grupo de hombres. Había demostrado que un acto de respeto puede multiplicarse, resonando en lugares y personas que jamás imaginó. A veces, basta con que una persona se mantenga firme para que todos a su alrededor se den cuenta de que es posible actuar de otra manera. Esa misma tarde, mientras caminaba sola por las calles de Naucalpan, Alma hizo algo inusual. Se detuvo frente a un escaparate, se vio reflejada y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. No era una sonrisa de victoria ni de vanidad, sino de paz. Sabía que en un sencillo taller donde antes reinaba la burla, ahora había un espacio marcado por el respeto, no solo para ella, sino para cualquiera que demostrara verdadera competencia. Este cambio, aunque invisible, para el resto del mundo, lo era todo para ella, porque no se trataba solo de un motor que volvía a rugir, se trataba de la dignidad restaurada, el orgullo recuperado y un poderoso recordatorio de que el silencio y la firmeza
valen más que cualquier grito. Al llegar a casa, Alma guardó sus herramientas y recorrió con la mano sus viejas medallas que ya no pesaban lo mismo que antes. Volvió a sonreír. Para ella, ninguna condecoración militar podía compararse con lo que había logrado ese día: transformar un lugar marcado por la arrogancia en un espacio donde incluso el dueño aprendió a callar y escuchar. Y mientras se acomodaba en su silla, miró al techo y murmuró, casi como una plegaria: que nunca olviden lo que un motor puede enseñar. ¿Han hecho algún gesto de dignidad que cambió la forma en que otros los miran? Comenta a continuación: el respeto no es negociable. Si también crees que la experiencia y el carácter hablan más que cualquier prejuicio, dejen un corazoncito si creen que cada historia como esta merece ser contada. Suscríbanse para más relatos reales que prueban que la fuerza no siempre grita. A veces solo trabaja en silencio.